Preciados estudiantes, sean bienvenidos. Nos ubicamos en la semana número 4. Bueno, conforme la planificación prevista, vamos a identificar un estudio pormenorizado, ya detallado de lo que es una de las características o condiciones claves que se maneja dentro del sistema de costos por proceso, y es justamente cuando existe un inventario inicial, así como también un inventario final dentro del periodo del ejercicio económico. En ese sentido, también vamos a identificar que para poder ejercer una contabilización apropiada es necesario conocer los dos métodos de valoración de los inventarios. Que bueno, si bien este método como tal se aplica dentro de lo que es la contabilidad financiera en las empresas comerciales, que son las que manejan el tema de los inventarios, y cuando se maneja el control de los inventarios bajo el sistema de inventario permanente o perpetuo que se llama, que es a través de las tarjetas cargas. Y dentro de los métodos que se manejan a través de las tarjetas cargas tenemos, entre otros, el método promedio ponderado, el método PEPS, o en este caso eh, FIFO o PEPS que se llama. Entonces, en este sistema necesariamente tenemos que retomar ese estudio, es parte céntrica de la contabilización y por ende vamos a asociar la explicación del caso. Bueno, los objetivos que se pretenden es comprender el costeo por procesos con inventarios, calcular los costos considerando que existen tanto inventario inicial como inventario final. Y también registrar las transferencias contables correctamente. ¿A qué se refieren las transferencias contables? Solamente hago hincapié y un recordatorio de que el sistema de costos por procesos tiene una característica clave, es que la contabilización lo hace por secciones, por departamentos, y que lo que se maneje en función de un departamento sea transferido al siguiente departamento para que lo toma y lo que procese y maneje dentro de ese siguiente departamento sea parte del control contable. Pues a eso se refiere registrar las transferencias contables de manera apropiada o correcta. Bueno, es necesario hacer una fundamentación de lo que es el sistema de costos. Estamos claros de lo que se maneja como sistema de costos por procesos. Se hace de acuerdo a una empresa manufacturera o industrial que maneja una producción paralela, es decir, una producción que va en serie, que es una producción continua, es una producción constante, que no se ejerce interrupciones. La forma como se van acumulando los costos se lo identifica por departamentos. Bueno, nosotros como sinónimos de los departamentos puedo decir también que lo podemos ubicar como áreas, departamentos, secciones o etapas dentro del proceso productivo. Bueno, dentro de lo que es la aplicabilidad industrial, prácticamente en donde más se ve utilizado este sistema de costos por procesos, dentro de lo que son las industrias que tienen un producto, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de productos alimenticios, de productos dentro de la línea ferretera, por ejemplo, los que manejan el cemento, dentro de los productos químicos, ¿sí? Y bueno, prácticamente es dable porque se acopla a esas características. Bueno, dentro del costeo por procesos de inventarios, es necesario recordar también que la producción equivalente dentro del proceso productivo corresponde al porcentaje de avance que se establece de acuerdo a las unidades levantadas, iniciadas en un periodo dado, pero considerando el porcentaje de terminación o de utilización de cada elemento del proceso productivo. Entonces, en ese sentido, tenemos justamente los tres elementos: materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos o generales de fabricación. Bueno, la producción es equivalente no es otra cosa más que determinar dentro de lo que se inició, pero que aún falta completar y que en cada una de las etapas, departamentos de producción, es necesario determinar cuál es el porcentaje que equivale a producción terminada. Bueno, dentro de lo que es los materiales versus la conversión, si bien los materiales prácticamente de carácter directo al 100% serán parte integrante de la primera fase, del primer departamento dentro de una empresa industrial. ¿Por qué razón? Si nosotros señalamos y decimos, en el ejemplo de la empresa manufacturera que se dedica justamente a la fabricación de zapatos, la materia prima, ¿cuál es aquí? La clave es justamente el cuero, ¿sí? El cuero,
las suelas, que son indispensables para la fabricación de un zapato. Entonces, necesariamente esta materia prima, que es el elemento directo, esta materia prima estará situada en un primer momento, es decir, será utilizada al 100% en un primer momento. Y luego, lógicamente, los demás elementos, como por ejemplo los costos indirectos de fabricación, como el caso de la pintura, como el caso de los cordones, como el caso del cartón en donde o la funda en donde se va a empaquetar el producto, que ya son indirectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un reflejo en una tablita que ustedes pueden apreciar, dice el proceso 500 unidades, se ha avanzado en un 60%, entonces las unidades o la producción equivalente corresponde a 300 unidades. Bueno, inventario inicial de productos en proceso. ¿A qué se refiere? Como empresa manufacturera de zapatos, estamos situados en el mes de abril. En el mes de abril iniciamos la producción, pero al iniciar o al arrancar la producción, la misma presenta una producción que está pendiente, que está vigente de un periodo previo, que aún no ha sido completada, que aún no ha sido culminada. A eso le conocemos como inventario inicial de productos en proceso. Es decir, tomará esa producción para poderla completar, más la producción que corresponda a ese periodo. Entonces, prácticamente tengo que hacerme responsable como departamento de la producción que está vigente, como la producción que se inicia en ese periodo. Entonces, a eso se refiere con inventario inicial de productos en proceso. Pero para esto necesariamente es dable de que identifiquemos los métodos de evaluación. ¿Y cuáles son los métodos de evaluación? El promedio ponderado o el FIFO o PERS. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el método promedio ponderado y dentro de lo que es la línea del método promedio ponderado, solamente como un recordatorio. Dentro de la parte de registro y la característica clave que le da este método promedio ponderado, en las operaciones de ventas se registran o salen o se entregan al cliente al último precio promedio ponderado. ¿Y por qué se llama precio promedio ponderado? Porque lo que hace es del valor total divide para el número de unidades establecidas en existencias y corresponde o tenemos el dato del valor unitario promedio. En una empresa, ¿qué es lo que hacemos? Registramos al costo, porque una cosa es registrar a su precio de venta para poder determinar cuál es el margen de rendimiento que ha tenido. Registramos al precio de venta y hacemos y ejercemos un asiento contable que es el precio de venta, pero ¿qué es lo que sucede en el caso de los costos? A la vez también tenemos que registrar los costos. Y si, por ejemplo, tenemos costos que prácticamente no son constantes, ¿a qué me refiero que no son constantes? Un día compro a $10, otro día compro a $10.50, otro día compro a $9.75, otro día compro a $10.10, otro día compro a $9.90 y así. Entonces hay esa volatilidad, ¿sí? Entonces ahí viene la razón de ser de establecer un método de control de inventarios bajo un criterio técnico que me permita ser consistente en el registro de los costos, es decir, del asiento, de todos los egresos, de las salidas en función del costo. Y para eso está justamente este método promedio ponderado. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos justamente registrar la venta, el egreso, la salida en operaciones de ventas al último precio promedio ponderado. Entonces, esa es una de las características que tiene este sistema. Y prácticamente al hablar de una combinación de dos inventarios, el que inicia con un inventario en proceso y el que con el que arranca en ese periodo, vamos a tener esa particularidad, vamos a tener esas diferencias en función de los valores, ¿sí? Entonces, por tanto, aplicamos justamente ese criterio y fusionamos esos costos, tanto del inventario inicial con los costos que se hayan manejado durante ese periodo. Lo que hacemos es ejercer un cálculo del costo unitario promedio para valorar tanto las unidades que son terminadas, ¿sí?
es decir, considerando también las unidades ya de la producción equivalente, así como también las unidades que aún quedarán en proceso y con las que culminarán. Pero también tenemos otro método que es dable dentro de lo que es el método PEPS o FIFO, que se llama por sus siglas en inglés. ¿Qué significa PEPS? Primeras en entrar, primeras en salir. Por ejemplo, dentro de aquellas empresas manufactureras que se dedican a lo que es la producción de alimentos, los alimentos, y si hablamos de alimentos perecibles, tienen un tiempo límite de consumo los mismos, ¿no? Entonces, no puedo ir acumulando y que la producción más reciente sea la que salga. No, lo primero que se produce es lo primero que tiene que ser expendido, entregado o vendido al cliente. Entonces, ahí aplica este método, ¿no? Que es PEPS. Bueno, ¿cuál es una de las características puntuales que debieron haber manejado en contabilidad financiera, en la contabilización bajo este método, PEPS? Si yo compré o producí 100 unidades, en este caso 100 unidades, vamos a suponer a $10, estamos hablando de $1000, pero por otra parte tenemos 100 unidades que fue a $11, estoy hablando de $1100, y resulta que una entrega, una transferencia de productos terminados tiene que ser de 500 unidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No 500, sería en este caso, vamos a suponer que son 100 más 100, 200 unidades. Entonces tengo que transferir a la siguiente etapa, al siguiente departamento, pero no voy a transferir al valor de promedio, ¿no? Sino que voy a utilizar justamente y aplicar este método. Las 100 unidades a $10, que son los $1000, y las 100 unidades a $11, los $1100, ¿sí? Entonces no puedo extraer o transferir primero las 100 unidades a $11, porque fue lo último que se manejó, lo que se manejó en proceso dentro del periodo, entonces a eso se refiere. Bueno, dentro de la óptica de la contabilización, es necesario señalar que para nosotros poder ejercer la contabilización vamos a utilizar cuentas que identifiquen cada departamento. ¿Qué significa esto? Si yo digo cuentas que identifiquen cada departamento, es que vamos a poner inventario productos en proceso, guión, departamento A, o le ponemos A, guión A. Entonces, lo que pasa del departamento A y reciba en el departamento B, en el departamento B, en cambio, tendrá la cuenta inventario, productos en proceso, guión, departamento B. Inventario, productos terminados, departamento B. Y lo mismo para el caso del departamento C. Entonces, bajo esa línea se hace la transferencia, se hace el registro contable de los costos identificados por cada departamento. Y al final tenemos el tema, y ahí está el ítem número 3 en las presentaciones, y dice transferencia final. ¿A qué se refiere la transferencia final? El registro de aquellos costos, pero ya que prácticamente son los costos definitivos, los costos finales, los costos acumulados en un último periodo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Registramos todos esos costos acumulados, tenemos que cerrar estas cuentas, que en este caso sería el del último departamento, a la cuenta principal, y de esa forma determinamos el registro correcto. Bueno, en la parte final sobre las conclusiones, este sistema nos permite ejercer un control separado por departamentos en primera instancia. A la vez también, al establecerse mecanismos de control, reduce lo que es la merma, reduce lo que es el desperdicio. ¿A qué se refiere la merma o desperdicio? Unidades que pueden salir dañadas y que no pueden ser modificadas o reutilizadas, y que eso genera pérdidas para la empresa. Entonces, por ejemplo,
cuando se hace un corte inapropiado, ¿sí? De un retazo de una pieza, ya no puede ser utilizada para el calzado que estaba previsto, entonces ya se pierde esa materia prima, ¿no? El tema de los registros contables es parte clave porque de eso depende, lógicamente, también fundamenta el tema de las decisiones que no solamente deben estar pensadas en el momento, sino también decisiones en función de la corriente que se maneje en el largo plazo. El tema del flujo informativo, prácticamente el hecho de conocer de manera constante, continua, y tener un control segmentado establecido por cada departamento me permite justamente tener la información apropiada y tomar las decisiones o establecer las medidas coordinadas dentro de la óptica de la operatividad del caso.